En medio de las calles polvorientas de Galilea había un hombre que todos evitaban. Odiado por su propio pueblo, él coleccionaba monedas y desprecio. Sentado a su mesa, conocía cada rostro que lo despreciaba. Cada palabra no dicha que pesaba más que el impuesto que cobraba. Nadie imaginaba que justamente él, un publicano despreciable, escribiría una de las obras más poderosas de la historia de la fe. ¿Qué ocurrió para que este hombre, rechazado y olvidado, se convirtiera en autor de un evangelio que atravesaría siglos? ¿Qué tipo de transformación puede cambiar a un traidor en testigo fiel? ¿Y por qué su visión sobre Jesús es tan única, tan profunda, tan reveladora, que hasta hoy continúa impactando vidas alrededor del mundo? Hay gente que pasa por estas páginas sin ni siquiera darse cuenta de lo que está escondido en ellas. Pero si eres del tipo que quiere ver lo invisible detrás de los textos sagrados, ya inscríbete aquí. Este canal fue hecho para quienes no aceptan la superficie como respuesta. Antes de convertirse en discípulo, Mateo era conocido como Levi, hijo de Alfeo. Su nombre aparece por primera vez en el Evangelio, según Mateo, capítulo 9, versículo 9, en una escena simple y directa, pero llena de significado. Leví era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Una función despreciada por los judíos de la época, dado que estos recaudadores eran considerados traidores y muchas veces asociados a la corrupción. Ser publicano era vivir al margen de la comunidad religiosa, visto con desprecio tanto por las autoridades judías como por el pueblo común. Mateo sabía el peso de la mirada de desconfianza que cargaba todos los días. Conocía el silencio que se hacía cuando entraba en una sinagoga, la ausencia de invitaciones a fiestas, el juicio no dicho, pero siempre presente. La figura de un recaudador de impuestos está cargada de tensión espiritual. Eran los pecadores públicos por excelencia, no solo por su asociación con Roma, sino porque frecuentemente se enriquecían a costa de los propios hermanos judíos. Mateo, aunque no fuera corrupto como algunos de sus colegas, era inevitablemente visto bajo la misma óptica. Su profesión lo colocaba fuera del círculo de pertenencia de la alianza religiosa de Israel. Esta exclusión, sin embargo, también lo hacía más consciente de su condición espiritual. Quien vive en las sombras ve con más claridad la necesidad de luz. Es en este ambiente de rechazo, aislamiento y juicio que el Evangelio nos presenta a Mateo. En su mesa de recolección, observaba las idas y venidas de la población, calculaba cifras y números, pero también atestiguaba rostros, historias y heridas. El puesto aduanero probablemente se encontraba cerca de Cafarnaúm, una ruta importante de la región de Galilea. Allí, Mateo se convertía en un puente entre dos mundos, el mundo de la dominación romana y la cotidianidad del pueblo judío. Conocía la lengua y los hábitos de ambos lados. Esta posición ambigua lo hacía invisible para muchos, pero era justamente eso lo que Dios usaría en el futuro. Su capacidad de observar, registrar y entender la realidad con profundidad. Antes de escribir palabras sagradas, Mateo escribía números. Antes de narrar milagros, registraba tributos. Es curioso notar que, al describirse a sí mismo en el Evangelio que lleva su nombre, Mateo no oculta su antigua profesión. En lugar de eso, se presenta como Mateo, el publicano, aunque sabía que esta identificación podría causar repulsión. Lo que podría haber sido borrado por vergüenza, lo transforma en testimonio. Al hacer esto nos enseña que Dios no desprecia los capítulos anteriores de nuestra historia. La redención no elimina el pasado,
lo resignifica. El hecho de que Mateo incluya su antigua ocupación muestra la honestidad de su narrativa y la profundidad de su transformación. No necesita negar quién fue, pues ahora sabe a quién pertenece. El peso de su pasado hace que su elección de seguir a Jesús sea aún más impactante. Mateo no fue elegido por su reputación, sino a pesar de ella. Esta es una de las primeras lecciones que su historia nos ofrece. Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos dispuestos a dejar todo atrás. El recaudador de impuestos se convertiría en evangelista, y su antigua mesa de recolección sería cambiada por la mesa de la palabra. La biografía de Mateo, marcada por el rechazo y la marginación, es transformada en un instrumento divino. Es el retrato de la gracia en acción. La escena del llamado de Mateo es una de las más breves y al mismo tiempo más poderosas del Evangelio. Jesús pasa por el lugar donde él está trabajando, lo mira a los ojos y dice solo 2 palabras: sígueme. No hay discurso, no hay promesa de recompensas o explicaciones teológicas. Mateo simplemente se levanta y lo sigue. Es un movimiento de ruptura que no puede ser subestimado. Para dejar el puesto de recaudador de impuestos, no solo abandonaba una profesión, sino que también renunciaba a la estabilidad financiera, a la seguridad personal y a una identidad construida a lo largo de los años. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba, y eso fue suficiente. Hay un detalle sorprendente en este episodio. Jesús no exige arrepentimiento previo, ni condiciona el llamado a un cambio de comportamiento. Él ve a Mateo en su estado actual y lo llama exactamente como está. Esta actitud de Jesús rompe los paradigmas religiosos de la época. Los fariseos esperaban que la purificación precediera la relación con Dios. Jesús, por el contrario, llama primero, transforma después. Esto no relativiza el pecado, sino que revela el poder de la gracia. El llamado de Jesús es el inicio del cambio, y no su recompensa. Es como si en ese instante Mateo escuchara una nueva definición sobre sí mismo, algo que ninguna voz humana le había dicho antes: tienes valor para Dios. La respuesta inmediata de Mateo revela algo profundo. Ya había sido preparado en silencio. Tal vez, en sus noches solitarias, en sus conversaciones internas, ya ansiaba por algo más. Jesús aparece como la respuesta a una pregunta que Mateo no se atrevía a verbalizar. No se trata de impulsividad, sino de discernimiento. Reconoce la oportunidad que la mayoría no veía. Otros veían a un carpintero itinerante. Mateo vio al Mesías. Su prontitud en seguir nos dice que el verdadero encuentro con Cristo genera una reacción inmediata. No hay forma de permanecer neutral ante un llamado tan personal. Poco después del llamado, Mateo ofrece un banquete en su casa e invita a otros publicanos y pecadores. Esta fiesta tiene un significado simbólico y espiritual profundo. Es el testimonio público de que algo nuevo ha comenzado. No solo sigue a Jesús en silencio, sino que se toma el tiempo de presentar a su nuevo maestro a aquellos que, como él, también vivían al margen. Es la primera demostración misionera de Mateo, llevar a otros al encuentro que transformó su vida. Su mesa, antes usada para pesar monedas e imponer deudas, ahora se usa para compartir comunión y gracia. Este gesto nos enseña que el Evangelio no es una experiencia privada, sino un llamado a invitar a otros a la misma mesa. El llamado de Mateo es un espejo del llamado de cada discípulo. No escuchó una predicación elaborada, ni tuvo una preparación religiosa previa. Escuchó una voz que lo vio por completo, fallas, dolores y potencial, y respondió con entrega total. Lo que cambió todo no fueron argumentos, sino una mirada. La mirada de Cristo que no se detuvo en la apariencia, sino que penetró en lo íntimo. Este llamado continúa resonando hoy,
invitando a cada uno a dejar lo viejo y seguir hacia el propósito. La respuesta de Mateo, silenciosa pero poderosa, aún inspira a aquellos que desean transformar sus mesas de recolección en altares de redención. Entre todos los discípulos, Mateo tal vez fuese el menos probable de convertirse en autor de uno de los 4 evangelios. Al principio no había en él ninguna indicación de talento literario, preparación religiosa o influencia espiritual. Pero precisamente esta improbabilidad es lo que hace que su autoría sea tan extraordinaria. Dios elige no según los criterios humanos, sino en base a propósitos eternos. Mateo, con su experiencia como recaudador de impuestos, poseía una habilidad esencial para la misión que se le confiaría: atención a los detalles. Durante años organizó registros, anotó valores, mantuvo cuentas. Ahora usaría esas mismas habilidades para organizar los acontecimientos de la vida de Jesús con precisión y propósito. Además de la competencia técnica, Mateo llevaba una perspectiva singular sobre la sociedad. Había visto el contraste entre los ricos y los pobres, entre los religiosos y los olvidados. Su posición lo convertía en un observador privilegiado de la hipocresía, de las tensiones sociales y del dolor oculto. Cuando escribe su evangelio, no lo hace como un teólogo de academia, sino como alguien que conoció la gracia de cerca. Eso le da a su escritura un tono profundamente pastoral. No solo narra eventos, comunica esperanza. Su texto está lleno de citas del Antiguo Testamento, no por pedantería, sino para mostrar a sus lectores judíos que la historia de Jesús es la continuidad de la historia de Israel. El Evangelio de Mateo está escrito con el objetivo claro de mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Para esto, conecta continuamente profecías antiguas con los eventos de la vida de Cristo. Menciona, por ejemplo, que el nacimiento en Belén, la huida a Egipto y hasta la enseñanza en parábolas son el cumplimiento directo de profecías. Esto no es solo información histórica, es una invitación a la fe. Mateo quiere que sus lectores vean que nada en el ministerio de Jesús fue aleatorio. Todo fue orquestado para revelar el plan de Dios. Este enfoque muestra su reverencia por las Escrituras y su preocupación en presentar una fe racional, basada en evidencias y promesas cumplidas. Otro motivo por el cual Mateo se habría sentido compelido a escribir un evangelio está relacionado con su amor por el pueblo judío. Conocía las dudas, los anhelos y las resistencias de su gente. Al escribir, no intenta agradar a griegos y romanos. Habla como un hijo de Israel a otros hijos de Israel, deseando que reconozcan en Jesús al Mesías que esperaban desde hacía generaciones. Su evangelio es el más judío de los 4, repleto de expresiones hebraicas, referencias culturales y símbolos del templo. Pero a pesar de estar profundamente arraigado en el judaísmo, su texto apunta hacia un reino que también acoge a los gentiles, una tensión que conoce bien por haber vivido entre 2 mundos. Mateo escribió no porque fuera digno, sino porque fue transformado. Entendió que su historia personal no era un obstáculo, sino un instrumento. El evangelio que nació de su pluma es un testimonio de que Dios puede usar cualquier pasado, cualquier profesión, cualquier persona para contar la mayor historia de todas. Al escribir, Mateo no buscaba fama, sino fidelidad. Su texto ha sobrevivido a los siglos porque lleva consigo el peso de la experiencia vivida y la unción del Espíritu. El recaudador de impuestos se convirtió en evangelista, y su vida se convirtió en la prueba de que el llamado de Dios resignifica incluso los caminos más improbables. Por cierto, antes de que sigamos, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Mateo más te sorprendió hasta ahora? ¿Fue el llamado inesperado, el pasado como recaudador de impuestos,
o el hecho de que se convirtió en autor de uno de los evangelios más impactantes de la Biblia. Quiero saber mucho qué más llamó tu atención hasta aquí. Entender el público objetivo del Evangelio de Mateo es esencial para captar la riqueza e intencionalidad de su mensaje. A diferencia de Marcos, que escribió para romanos, y de Lucas, que tenía en vista a los gentiles, Mateo dirige su mirada principalmente a los judíos. Esto se percibe desde las primeras líneas, con la genealogía que conecta a Jesús directamente con Abraham y David, figuras centrales de la identidad judía. Al presentar a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham, Mateo establece desde el principio que está hablando con personas que conocen la historia, esperan al Mesías y valoran sus tradiciones. Su objetivo. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El objetivo era convencer a los judíos de que Jesús era, de hecho, el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel. Siendo judío, Mateo entendía no solo la lengua y los costumbres, sino también los dilemas internos de su gente. Sabía de las dudas en torno a la figura de Jesús, especialmente porque muchos esperaban un Mesías político que liberara a Israel del yugo romano. Al escribir, no solo narra hechos, sino que responde a esas inquietudes espirituales y culturales. Por eso, su evangelio está repleto de citas del Antiguo Testamento, como en el capítulo 1, versículo 23, donde Mateo cita a Isaías para afirmar que el nacimiento virginal de Jesús cumple una profecía mesiánica. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán por nombre Emmanuel. La preocupación por presentar a Jesús como el cumplimiento de la Torá y de los profetas es constante. Mateo estructura el Evangelio de manera que los lectores perciban paralelismos entre Jesús y grandes figuras del Antiguo Testamento. Esto no se hace de manera forzada, sino con delicadeza literaria. Al demostrar que todo lo que Jesús hizo estaba en armonía con las Escrituras, Mateo busca despertar en el corazón de los judíos no solo la admiración, sino la fe. Habla a un pueblo que conocía profundamente la ley, pero que necesitaba reencontrar el espíritu de la ley, algo que solo sería posible al reconocer al Mesías. Al mismo tiempo, Mateo es cuidadoso en no restringir el mensaje solamente a los judíos. Prepara al lector desde los primeros capítulos para el alcance universal del reino de Dios. La inclusión de los magos venidos del Oriente en la narrativa del nacimiento de Jesús, por ejemplo, muestra que desde el principio había una invitación extendida a los gentiles. Más adelante, en el capítulo 28, versículo 19, Jesús ordena a los discípulos que hagan discípulos de todas las naciones, revelando que, aunque el Evangelio comienza con un enfoque en Israel, se expande hasta alcanzar todo el mundo. Mateo escribe para judíos, pero con la mirada puesta en los confines de la tierra. Esta tensión entre lo particular y lo universal es una de las mayores riquezas del texto.
Al escribir para los judíos, Mateo valora la historia, la cultura y la identidad de su pueblo. Al mismo tiempo, apunta hacia un reino que rompe fronteras. Su evangelio es un puente entre el judaísmo y el cristianismo, entre la antigua alianza y la nueva, entre la exclusividad del templo y la inclusión de la cruz. Al comprender para quién escribió, podemos ver no solo el corazón de Mateo, sino también el corazón de Dios. Un corazón que comienza con un pueblo, pero que desea alcanzar a todos los pueblos. Para el lector moderno, la genealogía de Jesús puede parecer solo una larga lista de nombres, pero para el judío del primer siglo, cada nombre era un ancla histórica, una marca de identidad y un vínculo con las promesas divinas. Mateo inicia su evangelio con esta genealogía intencionadamente. Al colocar la genealogía en el primer capítulo, no solo presenta a Jesús, sino que lo legitima. Demuestra que Jesús no surgió de forma aleatoria, sino que es el resultado directo de la historia de Israel, cumpliendo el plan de Dios trazado desde Abraham. Esta secuencia de nombres es como una línea viva que conecta el pasado con el presente, del patriarca a la plenitud del tiempo. Entre los nombres destacados encontramos figuras emblemáticas como David y Salomón, pero también nombres controvertidos como Rahab, Ruth, Betsabé y hasta incluso Manasés. Esto no es un accidente. Mateo no intenta esconder los escándalos o las historias complejas de la genealogía del Mesías. Por el contrario, los destaca. Al incluir mujeres, extranjeros y pecadores, Mateo rompe convenciones y apunta hacia una verdad mayor. El plan de Dios no se realiza por medio de una genealogía perfecta, sino por medio de la gracia que redime incluso las historias más torcidas. La presencia de Rahab, la prostituta de Jericó, por ejemplo, es un recordatorio poderoso de que la redención incluye a los improbables. En el capítulo 1, versículo 16, Mateo concluye la genealogía afirmando que Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, que se llama el Cristo. Esta formulación está cuidadosamente construida. Al no decir que Jesús fue engendrado por José, Mateo ya prepara al lector para la singularidad del nacimiento virginal. Más que una genealogía biológica, lo que está en juego es una línea espiritual, una preparación histórica para la llegada del Salvador. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y también es el rey prometido a David, cuyo trono jamás sería quitado. Además, la estructura de la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones lleva un significado simbólico profundo. El número 14 corresponde al valor numérico del nombre David en hebreo, y esta repetición refuerza la idea de que Jesús es el heredero legítimo del trono davídico. Mateo no está solo enumerando nombres. Está haciendo una declaración mesiánica poderosa. Quiere que el lector entienda que la llegada de Jesús no es un evento aislado, sino el clímax de una historia milenaria cuidadosamente guiada por Dios. Cada generación, cada nombre, cada curva en el camino contribuye a la revelación final del Cristo. Leer la genealogía con ojos atentos transforma una lista en un testimonio. Muestra que Dios escribe su historia a través de personas reales, con errores, aciertos, fracasos y redenciones. La genealogía de Jesús es un retrato de la humanidad en su diversidad e imperfección, pero también de la fidelidad de Dios en cumplir lo que prometió. Mateo nos invita a ver en esos nombres los rasgos del plan eterno. Transforma lo que parece ser un comienzo burocrático en una introducción conmovedora a la gran narrativa de la salvación. Desde el principio, el Evangelio de Mateo construye una narrativa basada en una afirmación central: Jesús es el Mesías esperado por Israel.
no un líder político o un libertador militar como muchos imaginaban, sino el Salvador prometido en las Escrituras. Para convencer a sus lectores judíos, Mateo recurre constantemente al Antiguo Testamento, mostrando cómo las palabras de los profetas se cumplen de forma precisa en la vida y el ministerio de Jesús. Hace esto no solo como prueba de autenticidad, sino para revelar la belleza de un plan que atraviesa los siglos. El Mesías no es una improvisación divina, sino la promesa cumplida en el momento adecuado, como se registró en Mateo capítulo 2, versículo 5, al citar a Miqueas sobre el nacimiento en Belén. Mateo no solo presenta a Jesús como el Mesías, sino que también redefine lo que eso significa. Para muchos judíos del primer siglo, el Mesías sería alguien que restauraría el trono de David con espada y poder político. Jesús, sin embargo, entra en Jerusalén montado en un asno, como se previó por Zacarías, revelando un reino basado en humildad, justicia y reconciliación. Esta imagen desconcertante fue difícil de aceptar para muchos, pero era el verdadero cumplimiento de las profecías. Mateo insiste en mostrar que el reino de Jesús es espiritual, eterno y transformador, mucho más profundo de lo que cualquier expectativa terrenal podría prever. Otro punto esencial es la énfasis de Mateo en los títulos mesiánicos atribuidos a Jesús. Lo llama Hijo de David, Emanuel, Hijo del Hombre y Rey de los Judíos. Cada uno de estos títulos lleva capas teológicas que dialogan directamente con las escrituras hebreas. Al llamarlo Emanuel, Dios con nosotros, Mateo no está solo haciendo poesía, está afirmando que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se hizo presente en carne. Esta revelación era revolucionaria. El Dios que antes habitaba en el Santo de los Santos ahora camina entre el pueblo, cura leprosos, perdona pecados y come con pecadores. La misión mesiánica, según Mateo, no se limita a restaurar a Israel, sino a llevar luz a los gentiles. Aunque ha escrito principalmente para judíos, ya señala que el Mesías vino para romper barreras. La presencia de los magos del Oriente en la escena del nacimiento, los encuentros con centuriones romanos y la inclusión de mujeres gentiles en la genealogía son indicios de esta ampliación. Jesús es el cumplimiento de las promesas a Israel, pero también el comienzo de algo mayor, la formación de un nuevo pueblo, unido no por sangre, sino por la fe. Mateo presenta al Mesías como el vínculo entre el pasado y el futuro, entre la ley y la gracia. A lo largo del Evangelio, Mateo conduce al lector a una conclusión inevitable. O Jesús es quien dice ser, el Mesías prometido, o todo es ilusión. No hay espacio para la neutralidad. Su narrativa es una invitación a la decisión, a la entrega y a la adoración. Lo que propone no es solo una nueva teología, sino una nueva vida. Jesús no vino a cumplir expectativas humanas, sino a realizar el plan divino, y en ese plan, cada profecía encuentra su amén. Cada sombra del Antiguo Testamento es iluminada por su presencia. Cada anhelo de Israel encuentra respuesta en el Cristo vivo. Uno de los elementos más destacados del Evangelio de Mateo es el retrato de Jesús como el nuevo Moisés, una figura mesiánica que no solo repite el pasado, sino que lo eleva a una nueva dimensión. Esta asociación no se hace de manera directa, sino que está entretejida a lo largo de todo el texto. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, el mediador de la alianza en el Sinaí, el legislador de la Torá. Jesús, por su parte, es presentado por Mateo como aquel que trae una nueva alianza, no escrita en tablas de piedra, sino grabada en el corazón. En el capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús sube al monte para enseñar a las multitudes, Mateo claramente remite a la imagen de Moisés en el Sinaí, pero con una diferencia crucial. Ahora es el propio Dios encarnado quien habla.
Las similitudes no terminan ahí. Moisés escapó de la muerte cuando era niño, siendo salvado de las manos de Faraón. Jesús también escapó de la masacre de los inocentes decretada por Herodes, como se registra en Mateo capítulo 2. Ambos pasaron por un periodo de ayuno de 40 días. Moisés en el Sinaí, Jesús en el desierto. Ambos fueron rechazados por su propio pueblo en algún momento de sus jornadas. Mateo construye esta simetría con cuidado, no como una coincidencia literaria, sino como una revelación espiritual. Él quiere que el lector entienda que lo que está ocurriendo con Jesús no es solo un nuevo capítulo, sino el cumplimiento y la superación de lo que vino antes. La diferencia entre los dos, sin embargo, es aún más reveladora que sus similitudes. Mientras Moisés recibía la ley de Dios, Jesús la enseña con autoridad propia. En el Sermón del Monte, él declara repetidamente: «Oísteis lo que fue dicho. Yo, empero, os digo», como en el capítulo 5, versículo 22. Esta fórmula deja claro que Jesús no está solo explicando la ley, sino reinterpretándola con base en su esencia más profunda. Él no la anula, sino que la cumple, revelando su verdadera intención. Un corazón transformado, no solo un comportamiento ajustado. La autoridad con la que habla no es la de un profeta, sino la del propio autor de la ley. Al posicionar a Jesús como el nuevo Moisés, Mateo está mostrando que el reino de Dios no es una ruptura con la antigua alianza, sino su cumplimiento pleno. El Éxodo liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. El Evangelio libera al hombre de la esclavitud del pecado. La primera alianza fue sellada con sangre de animales, la nueva con la sangre del propio Cordero. Moisés guió al pueblo a una tierra prometida física. Jesús conduce a sus discípulos a un reino eterno. Mateo escribe para judíos que reverenciaban a Moisés y hace que perciban que aquel a quien siguen ahora es mayor que el antiguo legislador. Esta conexión entre Jesús y Moisés no sirve solo como puente teológico, también es una invitación a la confianza. El pueblo seguía a Moisés por la promesa de libertad. Ahora, Mateo invita a sus lectores a seguir a Jesús, no con los pies en el desierto, sino con el corazón rendido. La figura de Cristo como nuevo Moisés revela que Dios no ha abandonado su historia con Israel. Por el contrario, Él la ha llevado a una nueva etapa, una etapa en la que el monte Sinaí da paso al monte de las bienaventuranzas y donde la antigua alianza encuentra su plenitud en la voz de aquel que es Dios con nosotros. Pocos lectores perciben a primera vista, pero el Evangelio de Mateo posee una organización literaria minuciosa, con una estructura que revela una intención pedagógica y espiritual profunda. Más que una simple secuencia de eventos, el texto está arquitectado en 5 grandes discursos de Jesús, cuidadosamente intercalados con narrativas. Este arreglo es tan simbólico como funcional. Para los lectores judíos, la división en 5 bloques remite inmediatamente a los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sugiriendo que Jesús está ofreciendo una nueva instrucción, una nueva ley para el pueblo de Dios. Estos 5 discursos abordan temas centrales de la vida cristiana: el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7, la misión de los discípulos, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, la vida en la comunidad cristiana, capítulo 18, y el discurso escatológico, capítulos 24 y 25. Cada uno de estos bloques termina con una fórmula similar, como en el capítulo 7, versículo 28. Y aconteció que concluyendo Jesús este discurso. Esta repetición intencional marca claramente la transición entre las enseñanzas y refuerza la unidad estructural del texto. La forma en que Mateo alterna narrativa y discurso muestra su deseo de enseñar de manera equilibrada. No quiere solo contar lo que Jesús hizo, sino también transmitir con claridad lo que Jesús enseñó.
Al presentar estas instrucciones de manera sistemática, Mateo ofrece un manual espiritual a sus lectores. No escribe solo para informar, sino para formar discípulos. La estructura del texto se transforma entonces en herramienta pedagógica. El lector es conducido progresivamente a una comprensión más profunda del reino, como alguien que sube escalones hacia la madurez espiritual. Esta organización no solo refleja la sabiduría del autor, sino también la inspiración divina. El Evangelio no es fruto del azar, sino de un plan cuidadosamente alineado entre la experiencia humana y la acción del Espíritu. Al seguir esta estructura, el lector es invitado no solo a conocer a Jesús, sino a vivir bajo su enseñanza. La secuencia de los discursos guía al discípulo desde las bases de la ética del reino hasta la esperanza escatológica de la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Cada bloque responde a preguntas existenciales. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo servir? ¿Cómo entender el reino? ¿Cómo convivir con otros discípulos? ¿Cómo esperar el fin? Percibir esta estructura oculta es como encontrar un sendero secreto en un jardín. No está evidente a simple vista, pero al descubrirla transforma toda la experiencia de lectura. Mateo no escribió aleatoriamente. Cada parte, cada transición, cada bloque lleva una intención formativa. El texto es más que un relato, es un camino. Y al andar por este camino, el lector es transformado, no solo por la historia de Jesús, sino por la forma en que se presenta. La estructura de Mateo es, por sí misma, una invitación a la obediencia y al discipulado. Entre los discursos de Jesús registrados por Mateo, ninguno es tan impactante como el Sermón del Monte. Él aparece en los capítulos 5 a 7 y sirve como la carta magna del reino de los cielos. En él, Jesús expone la ética celestial, revelando valores que contradicen profundamente los sistemas de este mundo. Las bienaventuranzas, por ejemplo, abren el discurso con una inversión radical de las expectativas humanas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como está escrito en el capítulo 5, versículo 3. Aquí, Jesús proclama que la verdadera felicidad no está en el poder, sino en la humildad. No en la acumulación, sino en la dependencia de Dios. A lo largo del sermón, Jesús trata cuestiones prácticas y espirituales con una profundidad desconcertante. Él aborda el adulterio, el odio, la venganza, el juramento, la generosidad, el ayuno, la oración, el juicio y la ansiedad. Cada tema es tratado con autoridad y sensibilidad, desafiando al oyente a una transformación interna. La justicia del reino no se limita a las apariencias, sino que alcanza el corazón. Mateo registra estas palabras con la intención de mostrar que el discipulado no es una adhesión superficial, sino una revolución interior. No basta con parecer justo, es preciso ser justo ante Dios. El contraste entre la justicia de los fariseos y la propuesta de Jesús es uno de los puntos centrales del sermón. Los fariseos eran conocidos por su obediencia minuciosa a la ley, pero Jesús declara que es necesario superarlos en justicia para entrar en el reino. Esto no se refiere a la cantidad de obras, sino a la calidad del corazón. La ética del reino exige reconciliación antes de la adoración, perdón en lugar de retaliación, verdad en lugar de manipulación. Mateo presenta estas palabras no como sugerencias, sino como mandamientos del Rey. Ellas revelan el carácter de Jesús y el estándar para sus seguidores. Otro aspecto fascinante del Sermón del Monte es su conclusión. Jesús compara a aquel que escucha sus palabras y las practica con un hombre que construye su casa sobre la roca. Este enseñamiento, presente en el capítulo 7, versa sobre la estabilidad ante las tempestades de la vida. Mateo utiliza esta imagen para mostrar que el discipulado no es solo escuchar, sino obedecer. La práctica de la palabra es lo que transforma la teoría en vida.
Jesús no está interesado en admiradores, sino en seguidores. Y Mateo quiere que el lector comprenda: vivir según este sermón es vivir en otro reino, con otras prioridades, otra lógica y otro destino. El Sermón del Monte continúa resonando siglos después, porque habla directamente al corazón humano. Él desnuda las intenciones, confronta el orgullo, consuela a los afligidos y convoca a todos a la santidad. Al registrarlo de forma tan detallada, Mateo ofrece al mundo un manual para vivir con propósito eterno. Este discurso no es solo uno de los grandes momentos de la literatura espiritual. Es la voz del propio Rey, enseñando cómo es vivir bajo su gobierno. Es, sin duda, el manifiesto del reino, y quien lo escucha se transforma. Los milagros registrados por Mateo no son simples demostraciones de poder, sino señales profundamente conectadas a la identidad de Jesús y a la revelación del reino de los cielos. A diferencia de otros evangelistas que enfatizan el impacto público o el asombro de las multitudes, Mateo se centra en el significado espiritual de cada milagro. En Mateo capítulo 8 y 9 hay una secuencia intencionada de curas, liberaciones y restauraciones, que no solo muestran la compasión de Jesús, sino que también ilustran la llegada concreta del reino. Al curar a un leproso, calmar la tempestad, liberar endemoniados y dar vista a los ciegos, Jesús no está solo restaurando cuerpos. Él está apuntando hacia una nueva realidad que se opone al caos, al pecado y a la muerte. Este enfoque evidencia una teología de las señales. Cada milagro es una anticipación del mundo restaurado. Cuando Jesús toca a un leproso y lo purifica, no solo rompe un tabú social y religioso, sino que demuestra que en el reino de Dios no hay exclusión. Cuando resucita a la hija de Jairo, reafirma que la muerte no tiene la última palabra. En Mateo capítulo 9, versículo 6, al curar al paralítico, Jesús afirma que tiene autoridad para perdonar pecados, ligando el milagro físico al poder espiritual. Mateo quiere que sus lectores comprendan que el Mesías no vino solo a resolver problemas inmediatos, sino a inaugurar un nuevo modo de existir bajo el dominio del cielo. Otro detalle notable es la forma en que Mateo destaca la fe como elemento central en los milagros. En muchos casos, Jesús responde a una fe explícita, como en el episodio de la mujer con flujo de sangre que toca su manto y es curada. Mateo capítulo 9, versículo 22. Aquí Jesús no solo cura, sino que elogia la fe de la mujer, llamándola hija, una expresión de ternura e inclusión. Mateo construye sus relatos con cuidado para mostrar que la fe no es solo el medio por el cual ocurre el milagro, sino la verdadera marca de los ciudadanos del reino. No es la posición social, la estirpe o la observancia ritual lo que atrae la mirada de Jesús, sino un corazón que cree. También hay una dimensión pedagógica en los milagros. No son presentados como espectáculos, sino como revelaciones. La curación del siervo del centurión, por ejemplo, es más que una demostración de poder a distancia. Es una lección sobre autoridad y confianza. Jesús afirma que no encontró tal fe ni siquiera en Israel. Mateo capítulo 8, versículo 10, revelando que la fe genuina puede venir de donde menos se espera. Mateo emplea este episodio para enseñar que el reino es accesible no a los religiosos de apariencia, sino a los humildes que reconocen quién es Jesús. Los milagros, en este contexto, se convierten en herramientas de enseñanza y discernimiento espiritual. A lo largo de su evangelio, Mateo nunca trata los milagros como fines en sí mismos. Son flechas que apuntan a algo mayor: la llegada del reino y la identidad divina de Jesús. Cada cura, cada liberación, cada maravilla es un recordatorio de que Dios está entre nosotros, tocando la creación caída con manos de redención.
Al registrar estos episodios con tanto cuidado, Mateo invita al lector no solo a maravillarse, sino a posicionarse. Ante tantos signos, la pregunta permanece: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? El milagro mayor, al fin y al cabo, no está en lo que los ojos ven, sino en lo que el corazón comprende. Desde los primeros capítulos, Mateo posiciona a los fariseos como opositores constantes del ministerio de Jesús. Pero a diferencia de un simple enfrentamiento entre ideologías religiosas, los conflictos revelan una tensión mucho más profunda: el enfrentamiento entre la apariencia de piedad y la verdadera justicia del reino. Los fariseos representaban la élite religiosa, guardianes de la ley y de la tradición oral. Sin embargo, a lo largo del Evangelio, Jesús los denuncia repetidamente por su hipocresía. En Mateo capítulo 15, versículo 8, él cita a Isaías para decir: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Esta declaración expone el núcleo del problema: una fe que habita en la superficie, pero está vacía por dentro. Mateo registra con precisión estos enfrentamientos para mostrar que Jesús no vino solo a cuestionar prácticas religiosas, sino a reformular completamente la comprensión acerca de Dios, la justicia y la adoración. Cuando los fariseos critican a los discípulos por recoger espigas en sábado, Jesús responde con firmeza, recordándoles que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otras palabras, Él reivindica autoridad sobre la propia ley. Esto no es solo un debate teológico, es una afirmación escandalosa de identidad. Mateo no suaviza estos enfrentamientos, pues entiende que son fundamentales para revelar el choque entre el reino de los cielos y los sistemas religiosos humanos. Estos conflictos también revelan el corazón pastoral de Jesús. Él no expone a los fariseos por placer, sino por celo por la verdad y por las personas que estaban siendo oprimidas por cargas religiosas pesadas e inhumanas. En Mateo capítulo 23, Jesús pronuncia una serie de ay contra los escribas y fariseos, denunciando su sed de estatus, su amor por los títulos y su falta de misericordia. Pero este discurso, aunque firme, también está lleno de dolor. El mismo Jesús que los reprende con palabras duras es aquel que poco después lamenta por Jerusalén con lágrimas en los ojos, diciendo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, y tú no quisiste?» Mateo destaca estos enfrentamientos no solo como episodios históricos, sino como alertas continuas. El peligro del farisaísmo no terminó con los fariseos. Resurge siempre que la religión es utilizada como máscara, cuando el celo doctrinal supera al amor al prójimo, cuando el templo se vuelve más importante que el Dios del templo. Al registrar estos episodios con tanto vigor, Mateo quiere que el lector examine su propio corazón. La verdadera espiritualidad no se mide por prácticas externas, sino por una vida transformada y rendida al Rey. Estos enfrentamientos también sirven como preparación para el clímax de la historia. La resistencia de los fariseos crece hasta culminar en la conspiración que llevará a la crucifixión de Jesús. No lo rechazan por falta de pruebas, sino porque no soportan la luz que expone sus tinieblas. Mateo nos muestra que la mayor oposición al reino puede venir desde dentro del ambiente religioso. Es un llamado a la vigilancia y a la humildad. Jesús no confronta para destruir, sino para despertar. Y el Evangelio de Mateo deja claro que solo hay un camino para evitar el error de los fariseos: dejar el orgullo y seguir a aquel que es manso y humilde de corazón. Mateo dedica un espacio significativo de su Evangelio a las parábolas de Jesús, sobre todo en el capítulo 13, donde una secuencia de historias cortas revela las verdades profundas del reino.
Las parábolas no son solo ilustraciones creativas, sino herramientas espirituales diseñadas para separar a aquellos que realmente quieren entender de quienes solo oyen por curiosidad. En Mateo capítulo 13, versículo 13, Jesús afirma que habla por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, las parábolas funcionan como filtros espirituales. Revelan para quienes desean conocer, pero esconden de quienes están cerrados a la verdad. La parábola del sembrador es la puerta de entrada de este bloque de enseñanzas. En ella, Jesús muestra que la misma semilla, la palabra de Dios, puede producir frutos diferentes dependiendo del suelo en el que cae. Mateo utiliza esta imagen para enseñar que el corazón humano es el verdadero campo de la batalla espiritual. La semilla puede ser poderosa, pero si el suelo es duro, pedregoso o ahogado por las espinas, nada florece. El Evangelio, por lo tanto, no se impone por la fuerza, invita. Y la respuesta depende de la disposición interior. Mateo no solo registra la historia, sino que llama al lector a la autorreflexión. ¿Qué tipo de suelo somos nosotros? Las demás parábolas siguen este mismo patrón de provocación espiritual. La parábola de la cizaña y el trigo, por ejemplo, muestra que el reino crece en medio del mal y que el juicio final le corresponde a Dios. La del grano de mostaza y la de la levadura revelan que el reino puede comenzar pequeño, casi invisible, pero transformará todo a su alrededor. Cada historia aporta un ángulo diferente del mismo reino, y Mateo las organiza con intencionalidad para construir un cuadro completo. No está solo transmitiendo doctrina, está enseñando al lector a ver la realidad con los ojos del Rey. Un aspecto poderoso de las parábolas es que exigen involucramiento emocional e intelectual. No entregan respuestas listas, sino que provocan preguntas. No explican todo, pero despiertan sed de más. Jesús podría haber enseñado de manera sistemática, como los rabinos, pero eligió las historias. Esto revela la naturaleza relacional del reino. Dios no busca solo obedientes, sino amigos, socios en la misión, corazones que comprenden, no solo mentes que memorizan. Mateo registra estas parábolas como una invitación a la intimidad con Dios, una apertura al misterio revelado a los simples. Las parábolas de Mateo permanecen vivas porque hablan directamente al alma humana, no envejecen porque abordan lo que hay de más profundo. Deseo, ambición, miedo, fe, rechazo, humildad. Al usar historias de la vida cotidiana, semillas, campos, pescadores, tesoros escondidos, Jesús nos muestra que el reino está más cerca de lo que imaginamos. Y al registrarlas con tanto celo, Mateo nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué dicen estas historias sobre mí? Quien escucha estas parábolas con el corazón abierto, descubre en ellas no solo verdades divinas, sino también su propio reflejo. Entre los evangelios, solo Mateo nos regala la escena en la que Pedro camina sobre las aguas en encuentro con Jesús. Este episodio, registrado en el capítulo 14, versículos 28 al 31, va más allá de un milagro impresionante. Se trata de una poderosa metáfora de la fe, del coraje y de la vulnerabilidad humana ante lo sobrenatural. Mateo, más que los otros evangelistas, se preocupa por destacar la relación entre el Maestro y sus discípulos. Al incluir esta escena exclusiva, no solo está enriqueciendo la narrativa, sino transmitiendo una lección crucial sobre el discipulado auténtico. Fe no es ausencia de miedo, sino la disposición a salir de la barca incluso en medio de la tempestad. La escena se desarrolla durante la madrugada, con el viento fuerte y el mar agitado. Los discípulos, ya asustados, ven a Jesús caminando sobre las aguas y piensan que es un fantasma. Cuando perciben que es el Señor, Pedro toma la iniciativa, algo típico de su temperamento, y dice, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti por sobre las aguas».
Lo que sorprende es que Jesús no lo reprende por la osadía, sino que lo invita. Ven. La fe de Pedro, aunque vacilante, es suficiente para hacerlo vivir una experiencia única entre los discípulos. Él camina, de hecho, sobre las aguas, hasta que su atención se desvía hacia el viento, y entonces comienza a hundirse. El gesto de Pedro representa la jornada de todo aquel que decide seguir a Jesús. Hay un momento de confianza, impulsado por la voz del Maestro, seguido por dudas provocadas por las circunstancias. Mateo se asegura de mostrar que, incluso hundiéndose, Pedro clama, «Señor, sálvame», y Jesús inmediatamente extiende la mano y lo sostiene. El enfoque aquí no está en el fracaso, sino en la prontitud del Señor en socorrer. La fe de Pedro no fue perfecta, pero fue real. Y Mateo, con su sensibilidad pastoral, parece decir al lector, no es la perfección de tu fe la que te salva, sino la dirección hacia donde miras cuando comienzas a hundirte. Además, esta escena es un reflejo de la propia iglesia. Pedro, cuyo nombre significa piedra, representa aquí la humanidad del liderazgo eclesiástico. Incluso aquel que debería tener un papel central en la comunidad cristiana se muestra en su vulnerabilidad. Mateo prepara al lector para comprender que la fe no se construye sobre héroes invencibles, sino sobre personas que aprenden a confiar en medio de sus caídas. Pedro se hunde, pero clama, y quien clama es levantado. Esta es una lección de esperanza para todos los que en algún momento sienten que sus fuerzas se están agotando. La inclusión de esta historia por Mateo no es accidental. Combina con el tono de su evangelio una invitación a la confianza, incluso cuando el mar de la vida se agita. Al destacar este detalle, Mateo nos recuerda que los milagros no ocurren solo cuando todo está tranquilo, sino precisamente cuando decidimos caminar donde naturalmente no se puede caminar. La fe que se atreve a salir de la barca, incluso sabiendo que puede fallar, es la misma que encuentra la mano extendida de Cristo. Pedro caminó sobre las aguas, sí, pero sobre todo, caminó hacia la mirada del Salvador. En medio de todos los evangelios, solo Mateo registra una declaración que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece en los evangelios, y no surge como un plan humano, sino como un proyecto divino. Jesús no habla de templos, ritos o estructuras religiosas. Habla de un pueblo. La iglesia, en la concepción de Mateo, no es un lugar, sino una comunidad de fe edificada sobre la revelación de quién es Cristo. El contexto de esta afirmación es una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos, cuando él pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro, inspirado, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión es la roca sobre la cual la iglesia sería construida. No la persona de Pedro en sí, sino la verdad que él declaró. Mateo está revelando que la base de la iglesia no es la tradición, el poder o la estructura, sino una revelación espiritual. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. A partir de esto, nace una nueva comunidad, no limitada a la etnia judía, sino abierta a todos los que creen. Lo que hace que este pasaje sea aún más poderoso es la promesa que lo acompaña. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo escribe a una comunidad que enfrentaba persecución, exclusión e incertidumbres. Al incluir esta frase, está fortaleciendo a sus lectores con la certeza de que, a pesar de los ataques, la iglesia permanecerá. Esta promesa no es un incentivo a la pasividad, sino una convocatoria a la perseverancia. La iglesia, nacida en las palabras de Jesús, está llamada a resistir, avanzar y llevar la luz del reino.
incluso cuando las tinieblas parecen prevalecer. Otro punto relevante es la autoridad delegada. Jesús afirma que daría a Pedro las llaves del reino de los cielos, una expresión que simboliza responsabilidad, enseñanza y discernimiento espiritual. Esto muestra que la Iglesia no es un cuerpo desorganizado, sino que posee liderazgo y misión. Mateo no presenta un cristianismo vago o abstracto, sino una comunidad viva, llamada a impactar el mundo con la verdad del Evangelio. El liderazgo que nace allí, aunque imperfecto, es guiado por el propio Cristo, quien sigue siendo la piedra angular. Al incluir esta escena, Mateo establece el inicio de la identidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Nace no de una institución religiosa, sino de una revelación divina. Su misión es proclamar que Jesús es el Cristo y vivir de acuerdo con esta verdad. La Iglesia no es fruto del esfuerzo humano, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Y como Mateo demuestra, esta palabra tiene poder para edificar, unir, restaurar y resistir a todas las fuerzas del mal. La Iglesia, según Mateo, es una comunidad nacida de la fe y sostenida por la promesa de un rey que jamás abandona a los suyos. La narrativa de la pasión de Cristo en Mateo está cargada de detalles que revelan no solo el sufrimiento físico de Jesús, sino también la profundidad espiritual del sacrificio. El autor no describe la crucifixión como un simple evento trágico, sino como el punto culminante de una misión divina. Desde el jardín de Getsemaní hasta el momento de la muerte en la cruz, cada escena está entrelazada con profecías, gestos simbólicos y expresiones de cumplimiento. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, vemos a Jesús orando al Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta oración muestra la plena humanidad de Jesús ante el sufrimiento, pero también su completa obediencia al plan de Dios. Mateo es el único evangelista que menciona que al morir, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 51. Este detalle es teológicamente riquísimo. El velo separaba el lugar santísimo del resto del templo, simbolizando la separación entre Dios y los hombres. Al rasgarse, indica que, mediante la muerte de Cristo, el acceso a Dios fue definitivamente abierto. Mateo quiere que sus lectores entiendan que el sacrificio de Jesús no fue solo un trágico final, sino la inauguración de un nuevo camino, donde todos, judíos y gentiles, pueden acercarse al Padre sin miedo o intermediarios humanos. Otro elemento exclusivo es la reacción de los muertos que resucitan después de la crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 52, relata que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían fueron resucitados. Este hecho no es narrado por ningún otro evangelista. Mateo con esto apunta hacia la fuerza de la resurrección ya operando en el momento de la muerte de Cristo. Lo que parece ser el fin es, en verdad, el comienzo de una nueva era. La muerte de Jesús no solo redime, sino que tiene poder para transformar hasta el dominio de la muerte. Es un mensaje de esperanza que desborda las fronteras del tiempo. El sufrimiento de Jesús, según Mateo, también está marcado por abandono y traición. Judas lo entrega por 30 monedas de plata, precio de un esclavo, y Pedro lo niega 3 veces. Pero incluso ante el dolor emocional y la soledad, Jesús se mantiene firme. Mateo construye esta parte de la narrativa para mostrar que el rey de los judíos, coronado con espinas y ridiculizado por los soldados, es, en verdad, el verdadero Cordero Pascual. Su realeza no se manifiesta en tronos de oro, sino en la madera de la cruz.
Allí, Él reina a través de la entrega, vence a través de la muerte y salva a través de la sangre. La pasión de Cristo en Mateo no es solo un registro conmovedor, es una convocatoria. Cada detalle invita al lector a contemplar la cruz con reverencia, no como símbolo de derrota, sino como trono de la victoria divina. Mateo presenta a Jesús como el Rey sufriente, el Mesías fiel hasta el fin, cuyo amor fue expresado de forma suprema en la cruz. Y para aquellos que leen con fe, esta narrativa se convierte en un recordatorio de que el sufrimiento puede ser el suelo donde florece la salvación. La cruz, según Mateo, no es el fin de la historia. Es el momento en que el cielo toca la tierra y el reino se manifiesta en su forma más pura. La mañana de la resurrección, narrada en Mateo capítulo 28, es el punto más alto de todo el Evangelio. Después del silencio del sepulcro y del dolor de la cruz, la vida irrumpe con fuerza invencible. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo da un énfasis especial a la reacción de las mujeres que van al sepulcro. Ellas son las primeras testigos de la resurrección, un detalle que rompe las convenciones sociales de la época y revela el nuevo paradigma del reino. Los últimos serán los primeros, y la fidelidad silenciosa es más valiosa que la posición o el estatus. El ángel que aparece a las mujeres les entrega la noticia que cambiaría el curso de la historia. Él no está aquí, porque ya ha resucitado, como había dicho. Mateo capítulo 28, versículo 6. Este evento no es solo un final feliz para la trayectoria de Jesús, es la confirmación de todo lo que Él enseñó, prometió y representó. La resurrección es la clave que autentica su identidad como Hijo de Dios y Rey del reino eterno. Mateo muestra que el sepulcro vacío no es una metáfora, sino una realidad concreta, presenciada, temida por los guardias y celebrada por las mujeres. Y es en este escenario de victoria silenciosa, lejos de las multitudes, que Jesús aparece a sus discípulos y entrega la misión más audaz ya confiada a hombres. Id, por tanto, haced discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Esta orden, conocida como la Gran Comisión, revela que el Evangelio no es un mensaje local o restringido al pueblo judío. El Jesús resucitado envía a sus seguidores a todas las naciones, indicando que el reino ahora rompe las fronteras de etnia, cultura y tradición. Mateo, que inició su evangelio con una genealogía profundamente judía, termina con una visión global y expansiva. El Mesías de Israel es también el Salvador del mundo. Y la misión de la Iglesia es clara: hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ordenó. La fe cristiana, por lo tanto, no es una creencia estática, sino un movimiento en expansión. Un detalle poderoso en esta comisión es la promesa que la acompaña: y he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Aquí, Jesús no solo envía, sino que garantiza su presencia. Mateo cierra su evangelio como comenzó, con la certeza de que Dios está con nosotros. Al principio, el ángel anunciaba el nacimiento del Emanuel. Al final, el propio Emanuel promete estar con los suyos hasta el fin. La presencia del Cristo resucitado es el sustento para la misión, la seguridad para el camino y el consuelo ante las adversidades. La resurrección, según Mateo, es más que un evento del pasado. Es el motor de una misión que continúa hasta hoy. Es la certeza de que el mal ha sido vencido, que la muerte ya no tiene dominio y que el reino de los cielos ya ha comenzado a manifestarse. La escena final del Evangelio no es un cierre, sino una convocatoria. El Cristo vivo está en el mundo, y la tarea de sus discípulos es hacer esto visible a través de la proclamación, la enseñanza y el amor. La misión no termina en el monte de Galilea, comienza allí.
Desde los primeros siglos, el Evangelio de Mateo fue considerado una de las columnas fundamentales de la fe cristiana. Entre los 4 evangelios, él era frecuentemente el más copiado y citado por los padres de la Iglesia, siendo considerado por muchos el Evangelio por excelencia. Su claridad teológica, estructura organizada y profunda conexión con el Antiguo Testamento lo convirtieron en un puente ideal entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Mateo ofrecía una base sólida para comunidades que necesitaban entender que seguir a Jesús no era traicionar sus raíces judías, sino, al contrario, cumplirlas. Él ayudó a la Iglesia a verse a sí misma como la continuidad del pueblo de Dios, no su sustitución. A lo largo de la historia, las enseñanzas de Mateo moldearon no solo la teología, sino también la ética cristiana. El Sermón del Monte se convirtió en una referencia ineludible para pensadores, teólogos, reformadores e incluso líderes seculares. Figuras como Agustín, Lutero, Juan Wesley y Dietrich Bonhoeffer recurrieron a los capítulos 5 a 7 como patrón de vida cristiana auténtica. El énfasis de Mateo en la justicia, misericordia, fidelidad y en el amor al prójimo influyó profundamente en el pensamiento occidental y permanece hasta hoy como desafío a la superficialidad espiritual. Además, la forma en que Mateo presenta a Jesús como Rey y Maestro ayudó a formar la imagen de Cristo que predominó por siglos. No solo un Salvador, sino un legislador celestial, un guía para la vida, un Señor cuyas palabras son autoridad última. La Iglesia, inspirada por las palabras de Mateo capítulo 28, versículo 20, entendió su papel misionero y se esparció por todos los continentes. El Evangelio de Mateo, más que un libro, se convirtió en un mapa para la expansión del reino, formando discípulos en todas las naciones, generación tras generación. Incluso en el mundo moderno, en medio de avances tecnológicos y cambios culturales, el Evangelio de Mateo continúa hablando con frescura. Toca el corazón porque lidia con cuestiones eternas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué significa ser parte del reino? Sus parábolas aún desnudan las intenciones humanas. Sus milagros aún inspiran fe. Sus advertencias aún alertan a los religiosos superficiales y su promesa de presencia sigue consolando a los cansados. Mateo escribió para su tiempo, pero fue inspirado para todos los tiempos. El impacto duradero de su evangelio prueba que él no escribió solo con tinta y pergamino, sino con el corazón transformado y la mente guiada por el Espíritu. La vida de Mateo, el publicano transformado en apóstol, resuena en cada versículo. Su evangelio no es solo un relato de la vida de Jesús, es también el testimonio de alguien que fue alcanzado por la gracia y deseó que todos, en todas las generaciones, conocieran a ese mismo Cristo. El impacto de Mateo no se mide en palabras, sino en vidas transformadas. Si Mateo pudiera hablar directamente a nuestra generación, su mensaje no vendría con teorías religiosas ni moralismos vacíos, sino con la misma urgencia y claridad que vemos en su evangelio. Él probablemente no comenzaría con acusaciones, sino con una invitación. Recuerda de dónde viniste, recuerda a dónde vas, y sobre todo, recuerda quién te llamó. Mateo conocía el peso de la rejección, el ruido de las monedas que compran silencios y el vacío de una vida sin propósito. Él hablaría con compasión, pero con firmeza, recordando que la gracia que lo alcanzó aún está disponible para todos, incluyendo a aquellos que hoy se sienten distantes. En los días actuales, donde muchos viven rodeados de distracciones y confusiones espirituales, Mateo nos señalaría de vuelta al Sermón del Monte. Él nos recordaría que la felicidad no es lo que el mundo vende, sino lo que el cielo promete a los puros de corazón, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia.
Tal vez nos advertiría sobre la tentación de practicar una religión de apariencias, como los fariseos que tanto confrontaron a Jesús. Y con ternura nos animaría a vivir no para agradar a hombres, sino para agradar a Dios, en secreto, donde las intenciones reales son vistas. En un tiempo donde muchos quieren a un Cristo personalizado, moldeado a los deseos personales, Mateo insistiría: el verdadero Jesús es aquel que nos llama a cargar la cruz, a perdonar 70 veces 7, a amar a los enemigos, a entregar la otra mejilla. Él diría que el reino no es una utopía distante, sino una realidad presente para aquellos que deciden obedecer a la palabra. Y nos recordaría que la misión aún está de pie: hacer discípulos de todas las naciones, enseñar a guardar todo lo que Él ordenó, y caminar con la certeza de su presencia hasta el fin de los tiempos. Probablemente, Mateo nos alertaría sobre la ilusión de una fe sin frutos. Él recordaría de la higuera que se secó por no haber producido nada, aún estando llena de hojas. Diría que no basta con escuchar los sermones, asistir a cultos o compartir versículos. El reino se manifiesta donde hay práctica, donde hay transformación, donde el amor se expresa en acción. Él nos llamaría a la coherencia, a la integridad y a la vigilancia, porque el Señor puede volver en cualquier momento. Y tal vez, con lágrimas en los ojos, Mateo concluiría diciendo: yo era un hombre olvidado, rechazado y considerado impuro, pero Jesús me vio, y Él me llamó. No fui elegido por merecer, sino por gracia, y si Él me llamó, puede llamar a usted también. ¿Qué va a hacer con ese llamado? Esa sería la voz de Mateo a nuestra generación, no una voz distante, sino profundamente humana, transformada y apasionada por un rey que aún continúa llamando. Mucha gente vive pensando que ya ha visto y oído todo de la Biblia, hasta cruzarse con historias como la de Mateo. Si este contenido te hizo recordar por qué la fe aún emociona, comparte con alguien que también valora cada detalle de la palabra. Y claro, deja tu comentario. Tu vivencia puede iluminar la jornada de otros. Y si aún no te has inscrito, hazlo ahora. Aquí, cada video es un reencuentro con lo esencial.